acerca de las bienaventuranzas. Por eso yo quiero ya enfatizar algo, y es esto, porque lo que él había dicho, lo que viene a decir ahora está directamente conectado con lo que él acabó de decir en la última bienaventuranza. ¿Se acuerdan? Lo que vamos a leer ahora, desde el 13 hasta el 16, está conectado con lo que él acaba de decir en la última bienaventuranza que leímos, que es la octava bienaventuranza. Entonces, con eso en mente, leamos mejor, más bien desde Mateo 5:10 hasta Mateo 5:16. Alguien que nos lea Mateo 5 del 13 al 16. Dale, Olvin. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se Perdón. Escúchame bien. Vamos a leer desde Mateo 5:10 hasta Mateo 5:16. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Muy bien. Entonces, Padre, te damos gracias de nuevo. Te damos por la oportunidad de visitar otra vez tu palabra esta mañana. Que tu poder sea manifiesto, Señor, por medio de la predicación de tu palabra en la transformación de vidas. Sé, Señor, con tu siervo, este hombre débil que predica tu palabra, Señor. Tú conoces sus debilidades, tú conoces sus insuficiencias, Señor. Y yo te pido que tú seas toda la suficiencia en esta hora. Que le acompañes de principio a fin, pero que lo uses, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Solamente tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo hago una pregunta y como que dos personas me puedan responder, no con una respuesta teológica, sino como puedes decirle, yo pienso esto. No es que vamos a decir que es una buena o mala respuesta, solamente lo que puede significar eso. ¿Cómo puede entender versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, y versículo 14, vosotros sois la sal del mundo? ¿No? ¿Cómo podría decir? Bueno, yo sí creo que cuando Dios dice eso, sí, la sal y la luz, ¿qué puede alguien decirme? Pues yo pienso eso. Porque es que, pues, como la sal no es como un condimento muy importante en la mesa, en la comida. Y si nosotros llevamos ese sal y hablamos a la gente del Señor con denuedo, entonces la gente se siente que efectivamente nosotros, y esa palabra entra y cambia, entonces estamos allí condimentando también la vida de los demás, porque estamos dándole ansios a conocer. Ok, ¿y la luz? Alguien que me diga sobre la luz. Cuando dice Dios, ustedes son la luz. Yo relaciono las dos cosas, y es que nosotros con nuestra vida impactada por el Señor tenemos que hacer la diferencia. Entonces, como decía ahorita, la sal, porque es una comida sin sal en principio. Entonces, al ser la sal, nosotros, nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que hacer la diferencia e impactar con esa diferencia, que no somos nosotros, sino que con lo que Cristo hace en nosotros, impactar a los demás. Y la luz también de la misma forma. Ok. Wilson. Yo pienso que la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser evidente para los demás, ¿no? Pues para uno mismo y para los demás. Ya. Una verdadera transformación tiene que notarse, debe notarse necesariamente.
Si en nuestra vida se nota la presencia de Dios, pues eso va a enriquecer seguramente a las personas con las que interactuemos, con nuestro entorno. Y eso seguramente también va a servir de inspiración y de luz para otras personas. Correcto, muy bien. ¿Alguna otra apreciación y arrancamos? ¿Alguien que se anime más? Pues ya lo dicho, está dicho, ¿no? Porque pues como es esa sal debe estar en nosotros para que la podamos dar así como la comida necesita condimento para que sepa bien. Nosotros tenemos que tener ese condimento para que la gente sienta que en realidad uno es de Cristo. Y la luz, pues donde quiera que uno llegue, si uno puede hablar del Señor y decir, aunque sea una frasecita, pues qué rico que sea. Bien, gracias y vamos a ver que no es tan lejos, ¿sí? Pero uno cuando empieza a mirar más allá en profundidad se va dando cuenta de varias cosas que el Señor le enseña a uno a través de su palabra. Lo que vamos a ver entonces son las palabras de Cristo inmediatamente después de que Él termina de enseñarlas acerca de la bienaventuranza, ¿sí? Donde Él nos deja ver que, pues, cuáles eran las características que Él esperaba que pudieran tener sus hijos y que pudieran complacerlo. Eso es la bienaventuranza. Entonces, ¿cómo qué? Hijos que fueran pobres de espíritu, que lloraran por su pecado, ¿de acuerdo? Ya entendemos más la bienaventuranza, como la hemos visto estudiando, que fueran mansos, humildes, que tuvieran hambre y sed de justicia, hijos que ciertamente pudieran estar caracterizados por una vida de misericordia, ¿sí? Personas limpias de corazón, pacificadores en medio de una generación que muchas veces, yo diría, si no todas las veces, opuesta a la verdad de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios. Entonces ya vimos eso que es como que lo que Dios espera en medio de esto que nosotros ya entendemos y que sabemos que no es lo que hemos estudiado, ¿no? No es que a mí me gusta la de misericordioso porque yo, sí, pero a mí la de pacificador esa no, ¿sí? No, es un conjunto de características que todo cristiano, todo hijo de Dios tiene o debe tener y si de alguna manera sientes que eso no se expresa en tu vida, ahí está. Sí, y ahora vamos a ver algo de eso. Solamente que hay que saberlo manejar porque somos hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos teniendo eso. Entonces, si estas características, perdón, yo a veces cuando yo converso con algunas personas, de pronto aquí puede haber alguien que ya haya hablado así, sobre la manera en que yo medito en la palabra y te digo, ¿sabes cómo hacer para que puedas entender y mirar más allá? Yo les digo que yo he aprendido así como decirle a la Biblia, ¿y entonces qué? Sí, eso es una buena pregunta que uno le hace a la Biblia. Y yo les digo esto porque yo creo que lo que acabo de leernos ahorita desde los versículos 13 al 16, y yo quise empezar por el 10, pero es del 13 al 16, la sal de la tierra y la luz del mundo, esos son ¿y entonces qué? De todo lo que hemos venido estudiando la última semana, ¿sí? O sea, si estas características y esas bienaventuranzas han comenzado a ser parte de mi vida, y esa es la forma como Dios me ha ido moldeando y se está moldeando, entonces, ¿qué? Sí, o sea, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí de aquí en adelante? Es como esa pregunta. Yo creo que cuando uno ve eso de esa manera, es bien importante porque Cristo nos dice ahora en este texto del 13 al 16, es lo que vamos a empezar a ver, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Entonces, Cristo que no está diciendo, ahora, ¿cuál es la disposición que el siervo de Dios, formado como lo indican las bienaventuranzas, debería tener esa disposición delante de los hombres? Y delante del mundo, obviamente, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? Ahora, fíjense cómo dice el texto. El texto dice, miren, el texto no dice, ahí dice vosotros sois, ¿no? No dice, vosotros deberías ser. El texto dice, vosotros sois. Las dos veces, en el 13 y en el 14, ¿sí? Entonces, mire esto. En el original,
yo entiendo que la forma como Cristo lo dice aquí es todavía más enfático. Está en lo que llaman en el idioma griego el tiempo verbal indicativo, ¿sí? De manera que declara algo que ya es y solo así es en el griego. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vosotros y solo vosotros, ¿sí? Ya sois eso, ya lo sois, ¿sí? O sea, no está en el imperativo. ¿Qué es el imperativo? Cuando Cristo le dice a uno, sed tal cosa, ¿sí? Como que le está dando la orden de empezar a hacerlo, sean tal cosa, ¿sí? Pero no, aquí es, ustedes son, ya, yo soy la sal de la tierra, ya, yo soy la sal, la luz del mundo. Eso es lo que está diciendo Cristo a nosotros, ¿sí? Y y este es un imperativo que quiere decir adicionalmente, vosotros y solo vosotros. Así está en el original planteado. Entonces, ustedes y solo ustedes, los hijos de Dios, son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Porque uno oye por allá decir, tal persona tiene esas características. Y lo que está diciendo Cristo es, solo mis hijos, solo ellos. Ellos y solo ellos son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Pueden haber personas con buenas intenciones, con buenos corazones, gente que de pronto uno ve que son personas que tienen un buen obrar moralmente en el mundo, pero esas personas toman del cristianismo la base moral, pero no son hijos de Dios. Entonces, aquí Cristo dice, ustedes están en ese imperativo, ¿cómo es que es el término? Imperativo, sí. No, pero ese es un indicativo imperativo. Ustedes y solo ustedes son ya son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, la razón para uno poder ver esto así, eso es muy importante porque yo tengo que preguntarme entonces, ahora, si yo no estoy teniendo ese efecto transformador, por ejemplo, que lo decía Wilson, ¿no? Que ustedes decían, de ser la sal y la luz, ¿qué está pasando conmigo? Como hijo de Dios, ¿qué está pasando con mi vida? Si yo no soy una persona que tengo ese efecto transformador sobre los demás, ¿sí? Eso es bien importante porque al mismo tiempo yo puedo concluir entonces que cuando yo no soy eso, si Cristo me está diciendo, ya son, ¿sí? Cuando yo no estoy llevando a cabo mi rol en esa dirección, yo estoy faltando a mi responsabilidad. Y si yo falto a mi responsabilidad, yo estoy pecando delante de Dios. O simplemente no soy un discípulo de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso a veces uno pasa como leyendo de largo, sin una interpretación apropiada, desconociendo lo importante que es la forma como Cristo nos dice lo que nos dice. Uno pasa por ahí derechito, ¿sí? ¿Y cómo se lo dice a ese auditorio que tiene en ese momento? Ustedes son. ¿Ustedes se imaginan recibir eso? Que lleguemos allá, estamos delante del Señor y Él nos diga, ustedes y solo ustedes, nadie más, son la luz, son la sal. ¿Sí? Entonces, ya vimos como en 8 clases, creo que está en la novena, no estoy seguro, la disposición que un hijo o una hija de Dios debe tener delante de Dios. Ahora vamos a ver cuál es la disposición de ese mismo hijo, de esa misma hija, delante del mundo, delante de los hombres. ¿Sí? Y si hay alguna duda de lo que yo les acabo de decir, escuchen las palabras del mismo Cristo. Aquí en Mateo 5, en el último versículo que acabamos de leer, en el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la idea del texto no es que yo haga buenas obras o haga buenas acciones, de tal forma que yo venga ahora y las presente delante del mundo, ¿sí? Soy muy católico, para que las vean y yo pueda decirle al mundo, hey, mirad mis buenas acciones. Esa no es la idea de lo que Cristo está diciendo ahí, ¿sí? Y para eso yo voy a usar una ilustración que nos puede ayudar acerca de lo que no debe pasar. Hay un hombre que se llamó D.L. Moody. Algunos lo han oído seguramente aquí. Él fue tal vez el más grande evangelista norteamericano del siglo XVII, ahora ya de 1800. Él escribió varios libros muy valiosos. Incluso hay un instituto bíblico
¿sí? Que creo que todavía lleva su nombre, Instituto Bíblico Moody en los Estados Unidos, muy importante. Cuenta la historia que una vez un grupo de creyentes, no sé si de su iglesia o de más de una iglesia, decidieron reunirse para tener una vigilia durante toda la noche y dedicarse a orar. Cuando terminaron ese tiempo de oración, ya a la mañana del otro día, muy temprano, el grupo se levantó y comenzó a caminar allá y se encontraron con Moody. Y uno de ellos le dice, Pastor Moody, mire cómo brilla nuestro rostro. Entonces dice que Moody le dijo, sí, el único problema es que cuando Moisés brillaba, él no sabía que estaba brillando. No. Sí, es más o menos para entender que no se trata de mostrar tus buenas obras, ya se muestran solas, ¿sí? De modo que esa no era la idea. La idea es que usted viva una vida delante del mundo, delante de los hombres, de tal forma que llame la atención. ¿Sí? Incluso la palabra ahí traducida como buenas, porque dice vuestras buenas obras. Hay buenas, no es agathos, que es la palabra que se usa normalmente como bueno, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos, cuando habla de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, agathos es buena, ¿sí? Ahí habla de buena. Aquí la palabra es kalos. Si usted tiene algo como siempre mirar eso, yo lo tengo y yo lo uso mucho porque a uno le da mucha claridad también eso. La palabra es kalos, que implica no solamente que es algo bueno, sino que es además hermoso, honroso, y que además, por su misma apariencia, es muy atractivo para la gente. Esa significa la palabra kalos, ¿sí? Entonces, ahora Cristo me está diciendo entonces que yo viva mi vida delante de los hombres de tal forma que mis acciones ellos las puedan valorar como buenas, y no solamente buenas, sino además hermosas, honrosas, y que además que sean tan atractivas que ellos quisieran como venir en la misma dirección que yo voy delante de Dios, ¿sí? Y conocer a ese Dios a que nosotros le servimos. Eso es lo que está diciéndonos Cristo ahí, para que cuando Él habla de mostrar nuestras buenas obras. Entonces, ¿sí ven qué es lo que Cristo está tratando de comunicar? ¿Sí? En pocas palabras, mire, cuando uno revisa la Biblia, la historia de la Biblia, lo que el Señor está tratando de decirnos es, por ejemplo, sean un José, así, sencillo, ¿sí? Cuya vida de integridad hizo que el faraón de su tiempo lo convirtiera en su mano derecha, en el segundo del imperio egipcio, ¿sí? Y Dios entonces desde esa posición lo usó para prevenir una hambruna de 7 años, instruyendo al faraón a que guarde los alimentos por mucho tiempo, y Dios lo usó para preservar, y vamos a empezar a manejar esa palabra, y darle origen a la nación de Israel. Está dentro del plan de Dios. O que Dios nos diga, sé un Daniel. ¿Se acuerdan los que estudiamos Daniel? ¿Sí? En medio de la corte babilónica, pagana, pecaminosa, que no se dejó contaminar. ¿Se acuerdan? Y que su vida llegó incluso a tal extremo que cuando el rey persa, Darío, a quien él le servía, él tuvo que ponerlo en el foso, ¿no? Porque dio una orden, lo hicieron entrar para que terminara en el foso, pone a Daniel en el foso. Y la Biblia dice que ese rey estuvo toda la noche, se turbó, toda la noche no durmió, ¿se acuerdan? No pudo dormir. Y que al otro día él fue el primero que salió tempranito allá, amaneció, y el rey fue primero allá corriendo al foso y dice, Daniel, ¿se acuerdan? El Dios al que sirve, ¿te ha librado? O sea, tener esa expectativa, preguntarle, ya lo comieron. Pero él sale y le dice, el Dios al que sirve te libró. Y él, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Que él se alegró mucho cuando Daniel le dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que le cerró la boca a los leones. ¿Se acuerdan? Para que no me hicieran daño, ¿sí? Daniel 6:21, ahí está en el capítulo 6, versículo 21. Este rey sentía una profunda atracción por la vida de Daniel. De eso se trata. De eso se trata, ¿sí? O una Esther. ¿Se acuerdan? Que en un momento dado ella interviene a favor del pueblo de Dios y Dios la usa para salvar a toda una generación y al pueblo de Dios que estaba ahí a punto de perecer por una orden del rey, ¿sí? Entonces, eso es a lo que precisamente Cristo nos está llamando.
a ese estilo de vida, a esa forma de vivir. Y la razón para que hablemos bien de estas tres personas, de estos tres personajes, personas, hijos de Dios, y de otros que podamos hablar, no es porque ellos se tengan que convertir en nuestros ídolos, ¿sí? Sino que porque Dios habla bien de ellos. Es un buen pensamiento, uno sentir, Dios habla bien de mí. Dios habla bien de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si Dios habla bien de ellos, ¿quién soy yo para no hacerlo? Es como el principio de lo que tú proyectas hacia otras personas. Si Dios va a hablar bien de mí por la vida que yo llevo delante de Él, ¿quién va a hablar mal de mí? ¿Sí? Puede que sea así, ¿sí? Porque es la forma como Dios decide trabajar en estas personas. Ahora, ser sal y luz, en estos tres casos, ¿cómo terminó? En un final feliz. Pero esa no es la manera, como siempre resulta cuando tú eres sal y luz para el mundo. Así no le pasó a muchos de los primeros cristianos, ¿sí? Siendo que ellos hubieran podido haber prolongado sus vidas muchos años si hubieran renunciado a ser sal y luz, a hacer ese papel. Porque fue precisamente el ser la sal de la tierra y la luz del mundo los que lo metió, pues, por así decirlo, en el problema. ¿Sí? Ya lo estudiamos bastante en la vida del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que vivía de lío en lío. ¿Sí? Donde quiera que el hombre llegaba, causaba alboroto. ¿Se acuerdan cuando leíamos sobre los alborotos que causó? ¿Sí? Él llega ya a Éfeso y comienza a predicar. Y está en Hechos 19:23, ¿no? Ahí uno lee que en aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño, ¿sí? Por motivo del camino, ¿sí? O sea, no solamente hubo un alboroto, sino que Lucas tiene el cuidado de registrar que el alboroto no fue pequeño, ¿sí? Y que la razón del alboroto fue el camino, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es el camino? El camino era uno de los hombres que se usaban, se le daba al grupo de cristianos de esa época, el camino. Y en Hechos 21:30 dice que ahora el alboroto era ¿dónde? En toda la ciudad de Jerusalén. Lo mismo, ¿sí? Y que el pueblo venía corriendo de todas partes, se apoderaron de Pablo, ¿se acuerdan? Lo arrastraron, lo sacaron del templo y cerraron las puertas. Un alboroto en todo el templo ahí, todo Jerusalén encima de Pablo. ¿Cuál es la razón del alboroto? Llegó Pablo. Entonces corran, sáquenlo, apedréenlo, ¿sí? Porque es que sus enseñanzas desafiaban el sistema existente. ¿Sí? Y en Hechos 23:9 también hay otra vez otro alboroto. Con Cristo no fue diferente. Cristo alborotó a los escribas, alborotó a los fariseos, alborotó a los gobernantes, alborotó al pueblo, alborotó a todo el mundo, ¿sí? Incluso el último alboroto en la vida de Cristo fue el mismo día que lo crucificaron. Cuando toda la ciudad gritaba, ¡crucifícalo! O sea, la Pascua, habían miles y miles y cientos de miles de personas, ¡crucifícalo! 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 La ciudad estaba en un alboroto impresionante. Entonces, no es nuestro papel, no es nuestro rol alborotar avisperos, ¿sí? Pero sí es nuestro rol ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Y ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo causa alboroto en la tierra. ¿Sí? Yo leí de un teólogo moderno, él se llama Sinclair Ferguson, él todavía está vivo, pues estudiando sobre este tema, y él comenta esto, dice, la iglesia verdadera es demasiado diferente para que el mundo la tolere. La iglesia verdadera es muy diferente al mundo, para que el mundo la tolere. Eso es algo que debe quedar en sus corazones, ¿sí? Porque el mundo ve el reino de los cielos como una amenaza para sus propias formas. Y por tanto, él busca destruirlo. Que fue lo que pasó con Pablo y fue lo que pasó con Cristo, desde el principio. La predicación de Pablo allá en Éfeso, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero se volvió una amenaza contra los plateros. ¿Se acuerdan? Que hacían la diosa Diana de Éfeso, tenían como frente a la basílica de Nuestra del Milagro, perdón, frente a la basílica de Diana, la diosa de Éfeso, tenían un montón de estatuicas y cosas, ¿sí? El negocio de los plateros se estaba afectando por la predicación de Pablo. Y ahí aparece un hombre Demetrio, que era la cabeza de todos ellos y alborotó la ciudad porque es que su negocio está en juego.
Cristo alborotó todo el sistema de su tiempo y el pueblo, se reunió el pueblo precisamente porque querían destruirlo, porque fue su denuncia, porque fue ese choque contra las enseñanzas del momento, fue ese choque contra todas esas formas de creer, esas formas de ser, las formas de enseñar y las formas de gobernar con las que vino Cristo. Y en todo eso, este choque de todas estas formas del mundo, ¿qué es lo que hace la multitud entera? Sale a gritar con toda la hazaña del caso, no, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No lo queremos entre nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decían de Pablo? Sáquenlo de este mundo. Eso lo leímos en Hechos. Entonces, ese es el rol de la iglesia de Cristo. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y con esta introducción, ahora sí vamos a empezar. Sí. Y para eso dos preguntas, ¿no? Siempre hemos manejado el tema de dos preguntas. ¿Qué relación guarda el cristiano con la sal? Es la primera pregunta. ¿Qué relación guarda el cristiano con la sal? Que fue algo de lo que nos dijeron algunos ahorita al empezar. Y la segunda pregunta, ¿de qué manera el cristiano puede ser luz en medio de la oscuridad de su mundo? ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál es la relación? ¿De qué manera el cristiano puede ser luz en medio de la oscuridad de su mundo? Entonces, la primera es, ¿cuál es la relación entre el cristiano y la sal? Entonces, miren, tenemos que tener presente, cuando usted lea la Biblia, cuando leemos estas cosas, tenemos que contextualizar, irnos al contexto del momento, ponernos al tanto de ese tiempo y de ese lugar, tal como la gente de ese momento lo entendió para poder entender claramente lo que Cristo estaba tratando de comunicar. Eso se llama contextualizar, ¿sí? Entonces, Cristo usaba ilustraciones de cosas que tenían que ver con la vida diaria, ¿sí? Que cuando ellos las oían, las podían entender, o sea, las cogían en el aire, sin problema, como decimos ahora, unas cosas en el aire. A diferencia de ellos, de la gente de su tiempo, nosotros necesitamos contextualizarnos en ese momento. Entonces, eso es una técnica hermenéutica. De modo que yo tengo que preguntarme, ok, la sal. Para esta gente de este tiempo, ¿qué era la sal? ¿Sí? ¿Qué representaba la sal? ¿Cómo la usaban? Porque cuando ellos oyeron, ellos entendieron. ¿Sí? Entonces, yo creo que tal vez muchos, no sé si todos, pero yo creo que muchos saben que la sal, además de dar sabor a la comida, era usada en ese tiempo y aún hoy para preservar ciertos alimentos. ¿Sí? En ese tiempo no había refrigerador. No, como que no tiene en cuenta eso, ¿no? Sí. Hay un dicho que más salado que carne haciendo. Sí, sí, sí. Que la carne era la manera de conservar los alimentos era con sal, ¿sí? Yo vine a caer en cuenta ya mayorcito, Wilson, porque en la finca de mi papá, no sé, en la época que no había luz eléctrica, allá había fogón de leña y la carne era salada, ¿sí? La ponían ahí con los otros alimentos junto a un fogón de leña, ¿sí? Tratando de preservarlos. Y yo he oído que algunos embutidos incluso todavía son salados y son conservados fuera de refrigeración por largo tiempo, y eso es parte del sabor y ¿sí? de los embutidos. Pues, también como allá recogían era puro pescado. O sea, Además, el pescado se daña mucho más rápido. Sí, sí. En Galilea, pues ellos sí, Jerusalén está un poquito más alejada, pero en Galilea pues estaba mucho la pesca. ¿Sí? Entonces, lo que Cristo le está diciendo a esta gente, usando esta frase, en el versículo 13, si usted la ve, versículo 13, está diciendo, vosotros sois la preservación de la tierra. Ya entendemos el concepto de sal. ¿Sí? Y aquí surge una pregunta. ¿Hemos visto eso nosotros en la historia de la iglesia? A veces, diría uno. Voy a hablar un poco de la iglesia ahora. Hay historiadores de mucho peso, de mucho renombre, más de uno, que tienen bien documentado que durante el tiempo de John Wesley y John Whitefield, si no los han oído, fueron dos grandes predicadores de la iglesia metodista, crearon la iglesia metodista en Inglaterra, la iglesia reformada en el siglo XVIII. Dicen que la única razón
por la que Inglaterra no tuvo una revolución civil sangrienta como lo pasó en Francia, fue por los avivamientos producidos por la predicación de estos dos hombres, porque fue al mismo tiempo, ¿sí? De modo que Dios usó la predicación de su palabra a través de estos dos hombres para contener la maldad de esa generación, preservar la gente, y lo mismo uno puede decir con otro hombre que se llamó William Wilberforce, que este hombre cambió su vida, era medio díscolo, cambió su vida completamente cuando él abrazó la fe de la iglesia evangélica de su tiempo, y desde una plataforma cristiana, él luchó por abolir la esclavitud en Inglaterra, y en el año 1807 lo logró. Hombres usados por Dios, ¿sí? Entonces viene la pregunta, en el contexto de nuestros problemas actuales, de lo que vivimos hoy, ¿es eso lo que hace la iglesia del siglo XXI? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Queda la pregunta ahí en el aire. Porque miren, Dios no ha cambiado. Eso nos lo dice la palabra y lo sabemos. Dios no ha perdido ni su poder, ni el entusiasmo de su plan de redención, ¿sí? Y yo creo que este texto de ser la sal de la tierra y la luz del mundo para nuestro tiempo, como lo ha sido también para todas las épocas de la historia humana, debe mover a la iglesia a trabajar en hacer real en nuestras vidas todas las características que vimos en las bienaventuranzas. Para cada cristiano, que sea real, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer las cosas que hicieron estos hombres, para poder ser herramientas poderosas en las manos de Dios. Tenemos que habernos convertido, ¿sí? Y aquí esto es para todos nosotros, convertidos en cristianos pobres de espíritu, que lloran y lloramos por nuestro pecado y por el pecado del mundo. Hombres y mujeres humildes, mansos, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores y todo lo que ya aprendí. La bienaventuranza que nos queden bien grabadas en nuestros corazones porque son muy importantes, ¿sí? Una persona así, un cristiano así, esa persona en las manos de Dios es un instrumento muy poderoso, ¿sí? Y fíjense que yo no dije, es una persona muy poderosa, como tendemos los hombres a decir, no, es un instrumento en las manos de Dios altamente poderoso. Y es una de las formas como uno puede entender la razón de la iglesia, así como uno puede ver. ¿Quieren que veamos eso bien claro? Mire, lo voy a decir de esta manera. Dios dice en su palabra que en el tiempo de Moisés no había ningún otro hombre sobre la faz de la tierra que fuera más manso y humilde que Moisés. Eso dice, eso está en Números 12:3. Y Dios toma a este hombre en su mano, ¿y cómo lo usó? Poderosamente. Por 40 años en el cumplimiento de su plan de redención. Obviamente lo preparó durante 80 años atrás. ¿Sí? Y Dios usa la gracia del humilde, ¿sí? Pero la Biblia dice que él también se pone al orgulloso. Él no va a usar al orgulloso. Dios no va a usar al arrogante. Dice la palabra que Dios lo resiste, ¿sí? Qué miedo uno decir, Dios, no me dejes ser tan orgulloso porque Dios resiste al orgulloso, ¿sí? Por ejemplo, él en un solo día le arrebató a Saúl su reinado. En un solo día, de la mano. El profeta fue allá y le dijo, Saúl, hoy, dice la palabra, hubiera podido Dios haber afirmado tu reino, pero por tu orgullo, Dios lo arrebató de tu mano. Así se lo dice el profeta, en una sola acción, en un solo momento. Entonces Dios podría hacer todo lo que yo les digo que Él hace en los hombres, sí, pero Él la puede hacer sin nosotros. Él es Dios. Y seguramente Dios la haría mucho mejor que lo que nosotros la hacemos. Pero por alguna razón que yo no acabo de entender, yo creo que nadie lo puede explicar, Dios ha diseñado que su plan de transformación ocurra a través de seres humanos que Él va a usar. Eso es algo que Él ha decidido y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Sí? Y se lo voy a comprobar. En Ezequiel 22:30, vamos a Ezequiel 22:30, y alguien que nos lea, eso está muy claro ahí. Esto que yo les acabo de decir, miren, nadie lo dice mejor que Dios ahí. Ezequiel 22:30. Alguien que nos lea ese pasaje. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese y no lo hallé. Y no lo hay. Sí. Dios está diciendo, mire, yo en esta generación yo busqué a una sola persona, para que lo pongamos en términos de género, a una sola persona que se pusiera en la brecha entre mi santidad y mi justicia y el pecado del pueblo, que intercediera a favor del pueblo en su dirección para yo no tener que destruirlo. Y no encontré a ese hombre. No lo encontré, dice Dios. A veces se requiere un solo hombre o una sola mujer, no sé, valiente, justo, para detener la maldad. Pero no la hubo. Santiago dice en su carta que la oración del justo puede mucho, o es poderosa, eficaz, según la traducción, ¿no? Y eso no es nada distinto a los tiempos de Abraham. ¿Sí? Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Y Abraham dice, eso está en Génesis 18:23, si quieres estar allá porque lo vamos a ver, dice, ¿destruirás al justo con el impío? Le dice Abraham. Es la primera pregunta, o sea, Abraham de una reacciona delante de Dios. Señor, ¿y destruirás al justo con el impío? Está en Génesis 18:23. Y luego le dice Dios, le dice, Señor, le dice Abraham a Dios, Dios, ¿y si yo encuentro 50 justos, detendrías tu juicio? ¿Tú serías capaz de detenerlo por amor a esos 50? Mire que Abraham le plantea, ¿tú los amas? Sí. ¿Y qué dice Dios? Claro, Abraham, tú me conoces, yo soy el Dios de la misericordia. Y entonces Abraham teme, como que dice, bueno, pero, ¿y si me faltan 5 para llegar a los 50? Ahí dice. Y entonces Dios le dice, sí, Abraham, claro que sí. Y entonces Abraham, ¿y si son 40, Señor? ¿Y si son 30? Eso es.
de la iglesia primitiva, la iglesia inicial. La patria potestad de los papás, hombre, de los padres romanos, en ese tiempo les permitía pararse delante de su esposa, ¿sí? En el momento del parto. Y que al nacer esa criatura, el papá, con su dedo pulgar simplemente determinaba si el bebé vivía o moría. Si hacía así, vive. Si hacía para abajo, muere. El papá determinaba. ¿Sí? La mayoría de las veces, ¿qué nació? Niña. Niña. Y había que salir a matarla. El Imperio Romano, con todas sus leyes. Eso fue detenido. ¿Cómo se detuvo eso? Por la propagación de los valores cristianos. Piensen un momento hoy día, si las personas a las que ustedes pueden ver que no son cristianas y tienen unos valores, que usted dice, este hombre es un hombre con valores, si esos valores no están prestados de la fe cristiana, del principio que está en la Biblia. La persona que vive con valores tiene que prestarlos, porque de otra forma, esa persona lo único que dice es que es resultado de la evolución, y la evolución no construye valor. Los valores son prestados. ¿De dónde? De la fe cristiana. Eso pasó en el tiempo, eso fue acabándose porque la propagación de los valores cristianos se fue expandiendo en medio de un imperio tan malvado y tan decadente como este. ¿Sí? Y pensar que tenían que obedecerlo sin cuestionamiento. Las mujeres, cuando los hombres salían a la guerra, las mujeres escondían a las niñas. Perdón, no las escondían, las sacaban a la puerta a ver si algo pasaba. ¿Sí? ¿Y qué hacían? Adivinen quiénes, las mujeres cristianas pasaban, las recogían y tenían eso es documentado, tenían a las mujeres, a las mamás romanas informadas sobre sus hijitas que estaban guardadas y cuidadas en medio de esos sitios donde los cristianos se encerraban, para decirles, tu hija está aquí viva, porque las mamás eran mamás, así fueran romanas y estuvieran dentro de ese imperio, era ese sentir de ella. Los papás están en guerra, acostumbrados a echar espada y a matar gente, que fuera una hija, no, mátenla, que no quiero hijas. ¿Sí? Eso, ¿qué pasó? Fue convirtiendo a las mujeres romanas en mujeres que quisieron ver esa manera de vivir de las mujeres y los hombres cristianos, que con esos valores esperaban transformar su mente y su corazón. Y así fue como ellas fueron siendo sal y luz en medio de este imperio romano, tan decadente, ¿sí? O sea, la verdad de Dios, ¿qué derrumbó ese sistema? La verdad de Dios, que era siendo esparcida y estaba haciendo su efecto de sal y de luz en la sociedad. Vamos entendiendo cuando Dios nos llama a ser sal y luz, ¿sí? Yo creo que nosotros hemos visto películas de gladiadores. ¿Sí alguien vio la película de Gladiador? Yo creo que todos, ¿cierto? Estos hombres que con espada en mano y para la diversión de todos los que observaban, se mataban uno a otro. ¿Se acuerdan? Ahí uno ve esas películas como muestran cómo era que pasaban en el tiempo, ¿no? Que el emperador se sentaba allí en el sitio central de la gradería, ¿sí? Y cuando tumbaban a alguien, caía al piso, le ponían la espada en el cuello, ¿se acuerdan? Y volteaban a mirar al emperador. Y simplemente con que el emperador hiciera esto, ¡tra! Lleve, ¿sí? Él decidía la vida o la muerte del gladiador que estaba en el piso, ¿se acuerdan? ¿Quieren saber cómo paró eso? Esto es muy fascinante. Un día, un hombre, un monje, dice, en el siglo V, se llamó Telémaco o Telemaco, ¿sí? Hay otros nombres que usted lo puede encontrar en Wikipedia, si es curioso con esas cosas. Telémaco, él nunca había ido a Roma. Era un hombre que vivía por allá, por Turquía, por esas iglesias de Turquía. Él no sabía cómo era esa ciudad de Roma. Y el tipo es movido por el Espíritu de Dios a ir a Roma. Y Telémaco llega a Roma. Él no sabe lo que es eso. No sabe una ciudad de esa, del imperio, la capital del imperio. Él nunca ha estado allí y él es impresionado por todos los edificios que ve en Roma. ¿Sí? Como ir uno hoy a Nueva York. Nunca ha ido por allá. Y él ve que de uno de esos edificios redondos escucha que salen muchas voces, que salen de ese edificio. Escucha ese
esa bulla de ahí y él decide entrar. Y él cuando entra, él queda así, como dice el Jimmy Mao. El tipo queda totalmente sorprendido, queda en shock. ¿Sí? Cuando él ve que allí hay hombres que se están matando unos a otros por diversión de los demás, para diversión de los demás. Y eso es lo que cuentan los historiadores. Entonces, algo parecido, ¿no?, a lo que pasa en el boxeo, ¿no? Hombres que se masacran a puñetazos y hay cristianos ahí disfrutando de eso, ¿no?, de ver la imagen de Dios masacrada a puñetazos. Pues Telémaco quedó espantado. Y él se queda mirando y están los gladiadores. Cuando él ve la primera muerte por diversión, dicen los historiadores que el hombre se va y se tira a la arena y llega hasta donde están estos hombres y levanta los brazos y dice: en nombre de Cristo, paren esto. Qué locura este hombre, en el Imperio Romano, en un coliseo. En nombre de Cristo, detengan esto. Y empieza a gritar: paren esto, no más. Hasta que uno de los gladiadores, lleno de rabia, se viene y coge y ¡buah!, lo atraviesa. Y traspasó a Telémaco. Dicen los historiadores de esa época que cuando este santo hombre de Dios, él iba cayendo, todo el coliseo se silenció. ¿Sí? Y que esa multitud se quedó muda. Y así muda salió del coliseo. Inmediatamente. No, salió así. Enmudecieron y en ese silencio todos salieron del coliseo inmediatamente. Y jamás se volvieron a celebrar juegos entre gladiadores a partir de ese día, el 1 de enero del año 404 después de Cristo. De pronto usted puede ver en la historia que, mira, sí hubo cosas que se presentaron en otros coliseos. Es como cuando, por poner un comparativo, es como cuando prohíben las corridas de toros, pero por allá todavía hacen unas que otras. ¿Sí? Sí, más o menos eso. ¿Por qué? Porque un hombre decidió ser la sal de la tierra y la luz del mundo en medio del peor imperio pagano. ¿Sí? O sea, no tiene que ser fácil ser la sal de la tierra y la luz del mundo, pero tampoco es una opción para el cristiano. Yo soy eso. Yo soy eso. Eso me lo dijo Cristo en Mateo 5. Vosotros sois, ustedes son eso. Ustedes eso. Ustedes la luz del mundo, ustedes la sal de la tierra. ¿Sí? O sea, Cristo no me dijo a mí, yo leo esto y yo no veo que Cristo me esté diciendo, Rodrigo, tú deberías ser, o sea, sería bueno. A mí me agradaría que tú fueras, no, tú eres ya, lo que entendimos al principio. Tú eres ya, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Bueno, pero Dios, sigue la pregunta, ¿no? No podría pasar eso, por ejemplo, no pudiste haber parado esos juegos de otra manera que no tuviera que perder la vida uno de tus santos. Absolutamente, claro que sí, él lo puede hacer, pero obvio le digo, por razones que yo no entiendo, ese es su diseño. ¿Cuál? Que haya gente que esté dispuesta a hacer la sal de la tierra y hacer la luz del mundo, incluso hasta dar su vida por eso, por la causa de Cristo. Y cuando esa vida es dada por la causa, ¿qué pasa? Dios es glorificado. Ese es nuestro propósito en la tierra. Y la sociedad es muchas veces que preservar y transformar. O sea, si el cristiano no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿De acuerdo con esto? Porque la sociedad, el hombre secular no tiene la luz posible. Por llamarlo secular, por ponerle un buen nombre. El hombre secular, el pagano, el incrédulo, no tiene la revelación. No tiene el poder, entonces. Y no tiene a Dios detrás. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Eso es parte del problema. Yo les pongo un ejemplo para que entendamos, y es guardar el orgullo de nosotros como cristianos. ¿Hay alguien aquí que no es bachiller? Aquí está jovencita. Lucho. Cualquiera de nosotros. Uno dice, hola, pero esta cosa tiene que ponerse en manos de un hombre preparado, instruido, que sea suficientemente
capaz de enfrentar los problemas actuales de la sociedad. Eso es lo que yo leo en el periódico, en la prensa, en las redes. Pero Dios me está diciendo a mí, ustedes, aún tú sin ser bachiller, princesa, y Lucho sin ser bachiller, por encima de esos hombres, ustedes, dice Cristo, la luz del mundo. Ustedes la sal de la tierra. No, ve Lucho, ¿por qué no somos? Porque podría serlo. O sea, entendamos nuestro papel como cristianos en medio de la sociedad donde vivimos. Porque es que a veces nosotros consideramos que el que tiene la razón, la palabra, y la solución está allá afuera. Y perdónenme, se posesiona ahora. Cuando ustedes, Lucho, ustedes, Luz Marina, ustedes, ¿sí? Albita, usted es la luz del mundo, la sal de la tierra. Si usted no está creyendo a Cristo, apague y vamos. Guardemos nuestro orgullo como cristianos que somos, seamos mansos, humildes, pero sepamos que esa labor y ese principio nos lo puso Dios a sus hijos y que los otros no tienen la luz. Así estén allá afuera haciendo lo que estén haciendo y bueno, por algo de alguna forma no estamos como estamos. Y ahora vamos a mirar parte de ese problema más adelante. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos a ejercer influencia doble sobre toda la comunidad secular. Y digo sus discípulos, a todos sus discípulos en la historia de la humanidad. ¿Hay algún discípulo de Cristo aquí hoy? ¿Sí? Una influencia en negativo. ¿Cuál es esa? Eso es detener el deterioro. ¿Cuál es esa? La sal. Y una influencia en positivo que es traer luz a la oscuridad. Esa es la luz. ¿Sí? Entonces, una cosa es prevenir la maldad, prevenir que la maldad se esparza, y otra cosa es esparcir la verdad, la belleza y la bondad de Dios. Así son los mandamientos de Dios. ¿Ustedes no han visto? Usualmente tienen esa doble intención. Tú tienes que parar lo malo, pero eso no es suficiente. Tienes que promover lo bueno, los valores del reino. ¿Sí? Como cuando Pablo le escribe a los Efesios ahí en 4:28 le dice, el que roba, que no robe más. ¿Se acuerdan? O sea, pare lo malo. ¿Sí? Pero él no se queda ahí. Él dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, pare de hacer lo malo, pero haga lo bueno. Eso es promover lo bueno. ¿Sí? Y eso se supone que sea tu función, mi función. Esa es su tarea, mis hermanos. Esa es mi tarea. ¿Sí? El apóstol Pablo le escribe a Tito. ¿Sí? Aunque cuando él le escribe a Tito eso, se está refiriendo a los esclavos que tenían amos, pero la aplicación es para todo el mundo. Pablo le dice, vivan unas vidas tales que sus vidas sean el adorno de la doctrina que ustedes enseñan. ¿Sí? O sea, la palabra ahí es cosmeo, el adorno, el cosmeo, el cosmético de la doctrina. Que adorne que su vida adorne eso que usted me está diciendo. Porque por allá pueden decir, bueno, vamos a hablar de eso más, ¿sí? Pero es el cosmeo, el cosmético. Las mujeres saben cuánto se puede embellecer a alguien con cosméticos, ¿sí? Aunque hay algunos hombres que yo entiendo que también andan ya en esas, pero bueno, eso no es un campo en el que quiera entrar ahora. Pero la idea ¿cuál es? Que nosotros vivamos vidas que cuando nosotros hablemos de esas doctrinas que creemos, de esa verdad que es única, ¿sí? Nuestras vidas sirvan de adorno a esa enseñanza. Y que otros digan, wow, Wilson, eso me gusta. Me digan, ve Jair, eso es poderoso lo que acabas de decir. Y puedan decir, vea, yo a ese hombre, a esa mujer le creo, porque su vida refleja lo que dice. Eso es el llamado. Eso es lo que dice la sal de la tierra y la luz del mundo al final. ¿Sí? A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Pero cuando nosotros no tenemos una vida de santidad, ¿sí? Mi vida, ¿qué hace? Afea la doctrina. Ya no la cosmea, sino que la afea. La empaña. No la hace lucir bien. Es más, la hace lucir cada vez peor. ¿Sí? Y en ese momento, la sal que yo soy, ¿se acuerdan? No que puedo ser, que yo soy, esa sal se desvanece.
¿sí? Pierde su capacidad de dar sabor y de preservar. El entendimiento de dar sabor también es válido ahorita dentro de lo que nosotros aprendemos, pero yo lo veo más que condimentar la vida es que la vida del mundo es una vida insípida si entendemos oralmente lo que el mundo es. Y la sal, aparte de preservar, el dar el sabor significa de verdad sacar al mundo de esa, ¿cómo se llama? Incipiencia, insipidez, ¿sí? ¿Sí? Para que sea una vida con valor, o sea, una vida con principio. Entonces, el sabor tiene relación, pero en ese momento el concepto de preservar es más importante, ¿sí? Pero la sal no deja de ser sal, ¿sí? Porque a veces alguien podría decir, ve, pero sigue siendo sal, pero como que pierde su salinidad y pierde ese efecto de transformación y de preservación, ahí se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque se contamina con todos los elementos que están alrededor, ya está mezclada, contaminada. Entonces, ahora resulta que es una sal contaminada que no puede preservar, ya, listo, no sirve más, no puede transformar. Como leí uno de estos autores que consultó para esto y él dice, eso fue la iglesia del siglo XX y esa es la iglesia del siglo XXI. Lo escribió un hombre, lo puse yo aquí. Sí. Es una sal contaminada que ha perdido su efecto. Y Cristo dice entonces, esa sal, mis amados hijos, que pierde su efecto, ya solamente es buena para tirarla al piso y pisotearla. Lo leímos, ¿cierto? No sirve más, versículo 13. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sí? Eso era lo que hacían en el tiempo cuando la sal no servía. La tiraban en los caminos para llenar huecos, ya no sirve más, sino para que la pisen. ¿Sí? Y este autor que les digo que dice eso, él decía, eso es exactamente como la iglesia de hoy está siendo pisoteada por el mundo de hoy. Cada vez que tú hablas de alguien, cada vez que tú hablas de algo que tiene que ver con la fe cristiana, no sé si a usted les ha pasado. La respuesta es muy probable, así como cristiano. Sí. Hablar de cristiano. Cristiano. Y le dicen a uno, mira eso. O sea, mira, dice que los líderes cristianos, ¿vos has visto ese man de televisión? Dice que es cristiano, ¿sí? Hasta en televisión, mira, ese man va a tu iglesia, yo lo conozco. Además que va a tu iglesia, yo lo conozco. Y te digo algo, yo no voy a ninguna iglesia, yo no soy cristiano, pero yo no hago lo que hay más. Así, sí, así nos pisotean. Y ha sido algo de tiempo en tiempo y cada vez es más común. Eso es lo que pasa. Hay falta de credibilidad. Miren, falta de credibilidad hasta de personas que de verdad han sido transformadas por la palabra de Dios. O sea, no hay credibilidad hoy en día, incluso de personas que pudieran estar predicando correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los demás han creado una mala fama en la iglesia. Entonces, ni siquiera en ese tipo que puede ser una persona que está diciendo la verdad de Dios, se vuelve creíble. Entonces, ¿dónde está la sociedad que está siendo cambiada por los valores cristianos hoy? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la respuesta, la pregunta de pronto es, más bien es, ¿ves? Somos una opción más. Somos una opción más. Y la sociedad pues tiene, vos sos esto, yo lo otro, ¿sí? ¿Vos qué sos? Cristiano. Yo transexual. A ese nivel, pues, se compara. ¿Dónde está esa sociedad que está siendo cambiada y transformada por la luz y la sal de la tierra? Miren, supuestamente esto yo no lo tengo completamente documentado, lo saqué y lo puse. La tasa de conversión en América Latina, ¿sí? Por eso digo que es supuesto. Supera la tasa de natalidad diaria. ¿Sí? O sea, se supone que hay más convertidos al cristianismo evangélico hoy día por día, que niños que nacen diariamente en América Latina. Eso es un dato que sale por ahí, ¿sí? Pero, ¿qué puede decir uno? Si todos los días en América Latina hay más corrupción. ¿Sí qué cosa? Si todos los días hay más corrupción en América Latina, hay más violencia, hay más drogas, hay más robos, hay más violaciones, más crímenes, más cárceles. Entonces uno dice, entonces, ¿de qué sirve que haya más, una tasa de conversión mayor? ¿Sí? Y usted puede preguntar, ve, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué crees? No hay sal. O hay sal, como decíamos ahora, pero no hace su efecto, y como no hace su efecto, no sirve. ¿Y cómo termina?
sirviendo para nada, siendo hollada y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Ahí terminamos la primera pregunta. Segunda, Cristo nos dice ese día, ustedes son la luz del mundo. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿De qué manera? Puede ser luz. O sea, Cristo nos dice, ustedes son la luz del mundo. Volvemos a lo mismo. No es que ustedes podrían serlo. Vosotros sois. ¿Sí? Está en indicativo otra vez. Algo que ya es, que está dado. Y volvemos a lo mismo. Eso es importante que lo veamos así. Porque cuando la luz no está saliendo, yo tengo que preguntarme, hola, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? No es que si yo soy hijo de Dios, ya yo soy luz. Ok, está bien. La pregunta es, ¿qué le ha pasado a mi luz? ¿Sí? Eso es importante. Yo creo que todos sabemos aquí que el reino de Dios es asociado con el reino de la luz. ¿Sí? Y que el reino de Satanás con el reino de las tinieblas. Y también sabemos que el pecado y el mundo son asociados con las tinieblas y la oscuridad, y la santidad de Dios y la verdad con la luz. Entonces tenemos dos reinos encontrados, hemos estado hablando de eso, ¿sí? Representados por la luz y la oscuridad. Cuando Cristo viene, ¿qué dice Juan 3:19? ¿Qué dice que pasó? ¿Qué pasó cuando Cristo vino? Alguien que me lea Juan 3:19. Ajá. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok. El hombre amó más que su pecado. El hombre amó más el sistema del mundo. Entendamos el sistema del mundo. El hombre amó más eso. Amó más la forma de vivir y de sentir del mundo que la revelación de Dios. Y ese es su juicio, ese es el juicio del hombre. Su juicio no es tanto que no conocían a Cristo, es que Dios le dice al hombre, tu juicio es que cuando te envié mi revelación, cuando yo mismo fui allí, amaste más tus pecados, tus malas obras, el mundo en el que vivías y esa oscuridad, la amaste más que la misma luz que yo te envié, que soy yo. Pero bueno, Albert. No, es que hay complementa el versículo cuando dice porque la última parte es que su mamá perder. Porque sus obras eran malas. No, pero decía porque porque sus obras eran malas, porque no podían salir a los cultos. Pero Juan 3:19 era. Sí, señor. La segunda es otra versión. Exacto. O sea, lo que yo estoy pensando es que también hay un tema de no sé si decirlo así, de vergüenza, de si yo me expongo a la luz, pues va a salir todo lo perverso que hay, y yo prefiero que esto se mantenga, puede que lo haga, puede que no haga, pero prefiero que se mantenga a punto de que, mejor dicho, me lo llevo a la tumba antes de confesarlo al Cristo. Amén. Sí, señor, eso es válido ese comentario. Pero bueno, vamos, digamos que hagamos ahí un poquito esto que estamos entendiendo hoy sobre sal y luz, sobre lo difícil de nuestro momento. Y pensemos, ¿qué pasa entonces si de verdad ejercemos nuestro rol? O sea, no si eres luz. ¿Qué pasa si eres luz? No, porque si eres luz. Si eres un convertido, tú eres la luz del mundo. Así de sencillo, ¿no? Ya lo tenemos claro. Pero si ejerces ese rol, esto tiene que ver con lo que Alberto está planteando, si ejerces ese rol de ser luz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando comienzas a llevar la luz al mundo? Aquí una buena ilustración es como cuando uno estaba en alguna habitación por la noche o la tiene cerrada con blackout, ¿sí? Pues y está medio dormido o dormido y alguien entra ¡trac! Y prende la luz. ¿Sí? ¿Qué efecto hace la luz? ¿Esa luz qué efecto hace? Fastidia, molesta, ¿cierto? Molesta, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué creen? No sé si usted lo ha dicho, pero ¿qué creen que uno dice cuando esa luz le molesta? Apague eso, apague eso. ¿Sí? O hay otra cosa que hacen, por ejemplo, los que hacen criminalística, que es así esté, por ejemplo, prendido, apagan la luz, pero ponen una luz de neón, pero que hacen mostrar de pronto cosas que ni siquiera se pueden ver, que son cosas demasiado escondidas, pero que se ven, no sé, rastros de sangre, rastros de cosas así.
que es como más fuerte todavía. Y yo creo que los mismos de criminalística llegan y hacen eso y apenas ven la sangre, ay, sí hubo, el delito, sí pasó. O sea, molesta. Apague eso, ¿sí? Eso es más o menos lo que ocurre cuando tú vas al mundo con tu luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dicen? Ya empezar con hablar de eso otra vez. Apague, hermano, apague eso. Ay, mira, hablamos otro día. Nos vemos, tengo una vueltica que hacer. Ahora hablamos otro día. No quiero hablar de eso. Hablemos de otra cosa, como me dijo un muy buen amigo mío. ¿Sí? Me dijo, hermano, no me interesa que me venga a predicar. Y no le estaba predicando, solamente le dije, ¿cuál es la verdad? Ya sabemos, solo hay uno. No, para. Estoy hablando con mi amigo, no quiero predicar ahora. Pero esa es tu luz. Esa es tu luz. Y eso irrita muchas veces los ojos del mundo. ¿Sí? Es tan irritante como cuando usted prende la luz y le prenden la luz y está a oscuras. ¿Sí? El mundo se irrita por eso. Pero pastor, vení. La verdad, pues yo no he visto tal irritación. O sea, yo por lo menos no he experimentado, ¿sí? Cuando de pronto he confortado las formas del mundo y las enseñanzas, no. Pero vea, mi hermano, mi hermana, yo lo digo con total respeto. Pero la falta de irritación del mundo por parte de la iglesia de hoy en día no es porque el mundo sea más santo. No es porque el mundo sea más comprensivo y sea más espiritual o menos secular. Es porque la luz brilla menos. Y entonces la luz no molesta. Se lo tengo que decir. Esa es la razón. Es como si le colocáramos un dimmer, ¿sí? Al bombillo y le bajamos a la intensidad, como los que tiene la pastora en su casa. Bájale la intensidad. Y le vamos bajando la brillantez. ¿Para qué? Para no incomodar al mundo y para no incomodar su oscuridad. Esa es la razón por la que el mundo ya no tiene tanta irritación hoy en día. ¿Sí? Hubo un momento en que yo creo que muchos de nosotros, no sé, éramos parte de ese mundo. De ese mundo de tinieblas. Y como estamos en tinieblas, nosotros no sabemos por dónde vamos caminando, convencidos de que sabemos por dónde vamos. ¿Sí? Pero no sabemos por dónde vamos. Vivíamos tropezándonos y vivíamos cayendo. Eso mi esposa y yo lo podemos decir con la libertad con la que Diana María nos habló en la prédica pasada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. ¿Sí? Incluso no solamente estábamos en tinieblas. Las tinieblas son tan densas en ese momento de nuestras vidas pasadas, digo, claro, tan densa la tiniebla alrededor mío que esas tinieblas es como si me hubieran penetrado y yo mismo sea esas tinieblas. Así terminamos siendo. ¿Sí? Por eso es que Pablo en Efesios 5:8, él dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí? O sea, Pablo no dice, en otro tiempo estabas en otro tiempo erais tinieblas, adentro. ¿Sí? Pero Pablo sigue y él dice, más ahora soy luz en el Señor. Efesios 5:8. Entonces, si ven que Pablo no dice, más ahora podría ser luz en el Señor. No, más ahora soy luz. Él reafirma el mensaje de Cristo. Vosotros, ustedes, son la luz del mundo, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿qué hago? ¿No? Ahora ya soy luz. ¿Qué hago, Pablo? Bueno, ¿o qué hago, Señor? Porque Pablo lo dice en Efesios 5:8. Ahí en Efesios 5:8 él continúa en el versículo. ¿Qué dice después? Andad pues como hijos de luz. Andad como hijos de luz entonces. No como hijos de tiniebla. O sea, antes vosotros erais otra cosa, tiniebla. Ahora vosotros sois una cosa distinta, luz. Pues andad como hijos de luz. ¿Sí? Pastor, y créanme que cuando pues, uno no es el super iluminado, pero cuando hay una diferencia en su vida, ahí me pasó hace unos 4 años,
una señora me trajo una casa para que se le vendiera. Y entonces me dijo, vea, además, ella ya había hablado con la inquilina, y yo fui, y me le presenté a la señora, yo vengo de parte de la señora Marta, pues soy la asesora que va a hacer para vender la casa. Y solamente entramos y siempre es el paneo de estos hijos. Cuando al rato me llama la señora, súper bien, yo no vi nada, pero resulta que la señora era como santera, y eso en las ventanas, cabezas de pollos colgadas, etcétera, y esa señora llamó totalmente disgustada a esa señora Marta, que esa señora mi cara no vuelve a estar. Y pero usted que dice, yo no dije nada. Y yo, señora, está toda disgustada y que no, que vea que qué problema, que ya se va a tomar los 3 meses, ella tiene que contar que quiere estar 3 meses. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hacemos? Y yo, hola. Y pasó algo muy interesante y esto para poco que comento que es increíble cuando uno siente el respaldo de derecho, porque el segundo piso en el transcurso se atrasó. Y entonces ella dijo, vea, y eso no deja pensar nadie, ese piso está atrasado con el alquiler. Entonces, ¿por qué no le dicen que si nos permite, ya iban 2 meses, ¿por qué no le dicen que si nos permite al menos colocar en la mesita allá arriba? Yo voy a hablar con el cuando sí, pero todavía lo coloco, porque la de abajo, nada. ¿Cómo le parece que somos viernes? Coloqué la luz alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde llegué a la casa y había una persona llamando. Estoy interesado en esa casa. Entonces dije, bueno, buenísimo. Algunos nuevamente me llamó, ¿cómo hacemos para ver la casa? Yo, pues, le dije, mira, lo que pasa es esto. Con la señora abajo hay un inconveniente aterrado, no deja ver la casa. Y los de arriba, pues, están atrasados, que es un complique. Y me dice la señora, me dice, no, yo no necesito ver la casa, yo la compro, si la casa. Ay, eso lo para ver la casa casi sin verla. Yo la compro así. Y la compro así. Increíble. Amén. Amén. Aquí estamos hablando sobre el mensaje nuestro, ser la luz para otros, ¿no? Como dice Pablo, entonces, si sois, ahora pues, como soy luz, andad como hijos de luz, ¿sí? Ahora, sepamos algo. La luz no es propia. ¿Ya? Queda claro. La luz no es mía. ¿Sí? Esa luz es de Dios. Dios la ha puesto, es la luz de Dios, es un valor agregado en sus hijos, pero es real. O sea, sin Dios, yo, Rodrigo Caicedo, yo no soy más que tiniebla y oscuridad. Así es. Así es. ¿Sí? Si no fuera así, Dios no me diría, ahora vosotros sois la luz del mundo. Eso es un valor real y es algo que todos necesitamos sopesar. O sea, Señor, tú me estás diciendo, o sea, aquilatemos eso. Ustedes son la luz. A mí me suena a veces como más como una exhortación. Ustedes son la luz, muchachos. Ustedes son la sal. ¿Sí? Entonces, Pedro nos dice a nosotros que nosotros fuimos, ¿cómo? Sacados de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Por lo tanto, esa luz es prestada. O sea, yo lo sé. Es dada por Dios. Pero es mía ahora. ¿Sí? Así como cuando te dicen, ¿dónde vives? Mi casa. Es alquilada, pero es tu casa, o sea, es mía, ¿sí? ¿Por qué lo digo aquí? ¿Por qué lo digo? Porque Él la puso aquí, ¿sí? Él me la dio. Es prestada, ¿sí? Tú no eres el que la produce, pero es tu luz, ¿sí? Para que tú la uses. Ese es el mensaje. Para que tú la lleves y para que tú ilumines. Caramba, eso es, ¿sí? Porque Él te la dio ¿para qué? Para que cambies el mundo a tu alrededor. Wow. Yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya te la di, es tu luz. Es mía, pero te la di. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo usar esa luz en este mundo en el que yo vivo? Porque es en este mundo. ¿Sí? O sea, es en esta ciudad, ¿sí? En tu familia, en la iglesia donde nos congregamos. Ahí es donde Dios nos ha pedido que vivamos, ¿cierto? Es nuestro mundo. Él nos dijo, o sea, Él lo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pero estáis en el mundo, ¿sí? Antes de que Él fuera llevado a la cruz, ¿se acuerdan?
Él le dijo al Padre allá en el aposento alto, en Juan 17:15, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Pero no los saques del mundo, porque si los sacas del mundo, ellos no serían la luz del mundo. Eso es como entender a Cristo, como esta enseñanza de la bienaventuranza tiene que ver con esa oración que él hace ese día. Padre, no los saques del mundo, porque si no, no serían la luz del mundo. Y ellos son la luz del mundo. Ahí vos sos la luz del mundo. Ellos son la sal de la tierra, Señor. Padre, no los saques de Cristo. Ese es el llamado de Cristo. ¿Sí? Déjalos ahí, que para eso es que están diseñados. ¿Sí ven eso? Entonces, ¿cómo yo uso esa luz? Entonces, bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz para mi camino. ¿Sí? De modo que yo debo ser una luz. Nosotros como iglesia, mis hermanos, estudiantes de la Escuela Bíblica de Jesucristo, nosotros como iglesia debemos ser la luz que le dice al mundo, miren, el camino es este. ¿Sí? Esto es en lo que tú debes creer. Hay maneras de decir. ¿Sí? Esto es lo que tú debes hablar. Esta es la forma de ser, este es el camino. Vení, pastor, pero es que si no lo creen, no importa. Esa no es tu función. ¿Sí? Tu función es señalar el camino. Usted hace con una linterna. Cuando está oscuridad, señala el camino. Tu función, tú eres la luz. Y no es al revés. ¿Sí? Porque nosotros no deberíamos estar yendo al mundo a ver por qué veredas anda el mundo. Para ver si nos metemos ahí en esa pelea de oscuridad. Pasa eso con algunas personas. Dios nos sacó de ahí ya. Dejen de andar buscando veredas donde no tienen que buscar. Dios ya nos sacó de ahí. ¿Qué haces queriendo meterte otra vez allá por esos lados? Nosotros somos la luz. Nosotros y solo nosotros. Insisto, es el mensaje de este pasaje de la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando iluminas el camino, porque nosotros no andamos por veredas ni por trochas raras, cuando iluminas el camino, andamos por el camino de la verdad. ¿Sí? Y cuando iluminas el camino, esa luz también sirve, ¿sabe para qué? Para ver las piedras de tropiezo en este mundo en que nosotros vivimos. O sea, no se olviden que nosotros estamos ocupando territorio enemigo. Saben eso, ¿no? Y el mundo está minado. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son minas en el camino. Entonces, la luz sirve para alumbrar y para poder ver las piedras de tropiezo. Ojo, mire que no caiga. De modo que tenemos que ver las piedras de tropiezo y da mucha pena cuando ese hijo de Dios, cuando esa hija de Dios, no solamente no tiene la luz para iluminar el camino, porque andan viendo veredas del mundo, pero es que allá también hablan de Dios. Ve, hermanos, tengan cuidado. ¿Sí? No solamente andan por veredas, sino que hasta se acuestan en el piso ahí en la oscuridad y terminan siendo piedras de tropiezo para otros. Eso es bien penoso y bien peligroso y Dios llama, exhorta muy duro, no seas piedra de tropiezo para otros. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 6:23? Parte de este sermón del monte, más adelantico, el mismo sermón. ¿Qué dice ahí Jesucristo? Alguien que me lea Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, ¿sabe qué está diciendo ahí Cristo? Mire, si la luz que hay en ti, ¿sí? Porque dice que la tenemos realmente, es oscuridad y no ilumina. ¿Cuán grande es tu oscuridad? Eso es lo que está diciendo Cristo. Si esa luz que tienes ahí está más bien siendo oscuridad, ¿cuánto no será la oscuridad que tú tienes? O sea, no hay quien te pueda salvar, está diciendo Cristo. Si la revelación que tú ya conoces en ti es solo tiniebla,
porque no la ves y no produce un cambio en ti, ahí sí es como dice Pablo, tú eres el peor y el más digno de lástima. Cuán grande es tu oscuridad, dice Cristo. Ese es el problema. El problema donde podríamos decir que está la iglesia, o no la iglesia, el mundo, hoy. ¿Sí? Y eso a un cristiano debe causarle pena. Pero Cristo no nos dice, bueno, entonces muchachos, aíslense, ¿no? O sea, no, Él no nos dijo que nos aisláramos. Eso es un error del monasterio. ¿Sí? Al contrario, lo que acabamos de leer, en el aposento alto del oro, dijo, no los saques del mundo. ¿Sí? Déjalos aquí. Ese es su rol. Ellos tienen que hacer su rol aquí, adentro. ¿Sí? Porque es que cuando Cristo dice que tú enciendes una lámpara y la pones debajo de un almud o debajo de una mesa, ¿sí? Es lo que está diciendo es, el cristiano no está llamado a retirarse por allá a un gueto, ¿sí? No está llamado a que, no, yo aquí en mi casa, cerremos, o vamos a la iglesia y venimos, ¿sí? A mi congregación, no, no, no. Porque entonces ellos serían la luz de su casa y la luz de la iglesia. Y dice, ellos son la luz del mundo. ¿Sí? Por eso les digo, no es otro más que los hijos de Dios, la luz del mundo. ¿Sí? Es allá afuera donde ellos tienen que hacer su efecto, lo está diciendo el Señor. ¿Cuál? El de transformar y de hacer cambios. Eso es parte de lo que nos está tratando de hacer entender ahí. Cristo le está diciendo a esta gente eso. Caramba, eso es. ¿Sí? Y al mismo tiempo nos dice, siguiendo las mismas palabras aquí en este texto de hoy, Él nos dice una ciudad asentada. ¿Sí? O sea, mejor dicho, cuando tú colocas una ciudad sobre una montaña, dice, no se puede esconder. Ahí está, Mateo 5. ¿Sí? 14. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, es visible. Como cuando uno va viajando por la noche en avión, ¿no has visto? Que hay ciudades que tienen cierto tamaño que están sobre la montaña y se ven todas iluminadas. ¿Sí? Mire, una buena ilustración que el Señor trajo a mi mente cuando veía esto. Cuando uno va pues por tierra y una ciudad como Cali está entre montañas, usted viene por Palmira y uno ve el halo de la ciudad que se refleja en las nubes. ¿Usted no lo ve? Y uno dice, ya estamos llegando. Una ciudad asentada sobre una montaña es difícil de esconder. O sea, no es difícil, dice, no se puede esconder. ¿Sí? Cristo está hablando aquí exactamente de eso. Una ciudad colocada en un monte es claramente visible. No se puede perder de vista. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la ciudad y cuál es el monte? Miren, lo interesante es esto. Y aquí yo les sugiero algo. La ciudad es su iglesia. La iglesia de Cristo. Y el monte es Cristo mismo. La roca. Entonces, cuando tú pones la iglesia sobre la roca, esa iglesia será claramente visible para todas las poblaciones alrededor, para todos los territorios alrededor. Es su iluminación de la verdad, de luz, de sal, de preservación y de cambio y de transformación. ¿Sí? Y entonces nosotros veríamos pasar cosas a nivel de nuestra sociedad. Tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Sí? Y es por eso que yo quiero citar aquí algo que está en segunda de Crónicas 7:14. Ayer lo pusieron en el chat. Esto es algo que toca mi corazón y yo quiero que sin tener, porque alguien puede decir, no, tampoco, no nos tiremos tanto, no nos demos tanto latigazo. Pero miren, dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, porque es que son orgullosos, no se humillan delante de él. Y orare, porque es que no están orando, no están orando. Choco no vino hoy. Yo creo que ella la primera decir, sí, es cierto, no estamos orando. ¿Sí? Y buscar en mi rostro, porque no lo están buscando. Y se convirtieron de sus malos caminos, porque están en pecado. Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré la iglesia. ¿Dice ahí? No, dice, y sanaré su tierra. Vean ahí. Sanaré su tierra, no la iglesia. O sea, viene eso. La tierra de Colombia. Voy a traerlo a nosotros, que la aplicación es con nosotros.
Es una tierra que está muy enferma. Y aquí podríamos extendernos a hablar mucho, ¿sí? Pero permítanme esta apreciación, y lo digo con el cuidado que debo decirlo en los corazones, esta perspectiva celestial que yo le pido a Dios que me permita decir con el mayor amor y cuidado con mis hermanos cristianos. Esa tierra enferma de Colombia poco tiene que ver con los paganos. Si uno lo mira desde esa perspectiva y desde lo que Dios dice aquí, con lo incrédulo. Eso no tiene nada que ver con las drogas, no tiene nada que ver con la pornografía que hay regada por internet, eso, con la corrupción, eso no tiene que ver con la izquierda y la derecha. Eso son una evidencia, esos son los síntomas de lo mal que estamos. Esa no, o sea, ¿cuál es la causa real? Si yo me voy allá y con el cuidado que debemos tener, dice, es el pueblo de Dios que vive en este país, al igual que en todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo va a ser, Rodrigo? Vení, no, ¿por qué decís eso? ¿Por qué lo tirás para acá? La fórmula es bien fácil. Si mi pueblo, no si Colombia, si mi pueblo, somos el pueblo de Dios, cantamos, ¿sí? Si mi pueblo, eso no es Colombia, es la iglesia, se humilla, ora, busca mi rostro, se vuelve de sus malos caminos, yo le sanaré su tierra, dice ahí. ¿Sí? Conclusión, su tierra está enferma porque no hacen nada de eso. No se humillan, no oran, no buscan mi rostro, ni se vuelven de sus malos caminos. Es decir, no están siendo sal, no están siendo luz. Es un llamado de exhortación que yo digo, Señor, voy a decir esto porque aquí está mirado de esta manera, pero bueno. Y pensando en esto de la lámpara que no se pone debajo de la mesa, ¿alguien conoció aquí esas lámparas que llamaban lámparas Coleman? ¿Sí? ¿Hay gente aquí suficientemente joven? Todavía las vende, para decirles, todavía las vende. Esas lámparas se usaban mucho en el campo cuando no había luz eléctrica. Sí, la caperuza. Cuando no había luz eléctrica en las fincas, yo viví esa época hace poquito. Esas lámparas eran a gasolina o a gas y tenían una mecha y una palanquita ahí para impulsar el encendido. ¿Sí? Aquí hay gente joven que todavía no las ha conocido. Pues no sé si a ustedes les pasó, pero mire, allá en la finca, mi papá. En los lugares de campar, Sí. todavía. Eso como a las 5:30, 6 de la tarde, mi papá decía, vaya mijo, saque la lámpara. ¿Sí? Se sacan las lámparas para revisar a ver si tenían gasolina, a ver si los bulbos eran unos bulbitos que habían ahí que estaban sucios, ¿sí? O sea, limpios, chequele la mecha, porque cualquier cosa puede impedir que la luz saliera bien. Pero igual salía la luz, ¿no? Vosotros sois la luz. ¿Sí? De esa misma manera como ese bombillito se oscurecía con el humo y no permitía que la luz saliera bien, hay vidas de hijos de Dios humeadas, muy humeadas a veces, que tienen que ser limpiadas para que la luz pueda salir. Pero óigame bien esto, porque debe quedar en su corazón. Pero miren, si usted es hijo de Dios, usted tiene luz. Usted la tiene. Si usted es hijo de Dios, ¿sí? Si son hijos de Dios, dice Jesús, ellos tienen luz. ¿Sí? Mientras el Espíritu Santo more en ellos tienen luz. ¿Sí? Había otra cosa que le pasaba a las lámparas también. Era cuando la mecha ya se había quemado, uno tenía que mover la mecha y cortarla. ¿Sí? Hacer todo eso, ¿cierto? Porque esa mecha quemada producía mucho humo, ¿sí? Y terminaba ensuciando el bombillo y ensuciaba el vidrio de la lámpara, ¿sí? Sí. Ajá. Entonces, yo creo que hay vidas que necesitan un cortecito de mecha, ¿sí? Para que la luz pueda salir y para que otros puedan ver esa luz, ¿sí? Porque esa lámpara no puede ser, miren, teniendo la luz de Dios que esté debajo de una mesa. Cristo no nos está diciendo, esa luz que tú produces y que eres tú, no. Mi luz
no la puedes esconder con una lámpara debajo. Es mi luz. O sea, teniendo la luz de Dios, ¿sí? Que esté tan sucia por el humo. Que la luz de Dios no puede, esté tan sucia que la luz de Dios no pueda verse. Eso no puede pasar. Es como que Jesús diciéndonos, mire, eso no puede pasar. Mire, si fuera mi luz, yo lo entendería. Pues, es mi luz. Pero la de Dios, ¿sí? Eso no es poca cosa. Spurgeon, alguna vez no he oído acá, él lo decía así. Él hacía una pregunta. Él decía, ¿no es más pecaminoso el tener la luz y no actuar consecuentemente que el estar completamente en oscuridad? O sea, ¿qué es más pecaminoso de estas dos? Decía este Spurgeon. ¿Sí? Porque si estoy en oscuridad, pues yo no puedo hacer otra cosa. Yo no tengo luz. ¿Sí? Yo soy todo tinieblas. Por dentro y por fuera. ¿Sí? Pero si ya tengo la luz, y yo sé que tengo la luz, y hoy ya lo sabemos, y aprendimos, somos la luz, y no actúo consecuentemente, Spurgeon dice, yo creo que eso es más pecaminoso. Eso nos ayuda a entender que hay un privilegio y también una responsabilidad, ¿sí? Que es esta, no solamente ser la sal de la tierra, sino ser la luz del mundo. Y eso no es poca cosa, mi hermano. Créanme, si usted empieza a reflexionar, eso no es poca cosa. ¿Sabe qué es lo que Cristo dijo antes de irse? Mire, él dijo, él dice, o sea, lo que es que Cristo diga antes de irse, él dice, yo soy la luz del mundo. Y luego cuando él se va, venga y diga, ¿saben algo? Ahora vosotros sois la luz. ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea, lo que yo estaba haciendo en el mundo, ahora son ustedes los que lo deben hacer. Caramba. ¿Sí? Ser la luz del mundo. Ese plan nunca va a cambiar. Y el mismo poder actuando en mí, que el mismo poder que actúa en Cristo. ¿Sí? Pero tienen que ser hijos de luz, dice Pablo. Y tener esas cualidades que hablamos de la bienaventuranza, para que puedan ser usados por mi Padre que está en los cielos. Y hoy terminamos aquí. Y para terminar esto, ¿puedo traerse el video? De pronto tenemos el espacio para mostrarle un temita ahí de la Biblia. ¿Sí? Pero para terminar, escuche este texto de la palabra. No me vayan a distraer porque yo quiero que cerremos así. Normalmente uno no cierra con un texto de la palabra sin exponerlo. Como que ahí lo tiro, ¿sí? Pero hoy voy a romper el esquema. Hoy voy a cerrar así, con un texto de la palabra sin explicación, sin exposición, y que sea la misma palabra de Dios que la selle, que selle esta enseñanza. Dime. Señor. Me está como ahí. Rondando. Sí. Es que no entiendo por qué hacen como una distinción cuando hablan de la sal es del mundo y cuando hablan de la luz, pero cuando hablan de la sal es de la tierra y cuando hablan de la luz es del mundo. ¿Por qué hacen la distinción y por qué no decir la sal de la tierra y la luz de la tierra? Sí, yo te mando algo. Sí, buena pregunta. Es una pregunta como gramatical, o sea, porque utilizan dos palabras distintas de la tierra del mundo. Yo no me pues, no, en medio de esto no me puse a mirar eso, vale la pena como mirarlo. Sin embargo, yo me atrevería a considerar algo, y es que la sal es como más o sea, es más terrenal, o sea, es más de lo tangible, ¿sí? Y la luz es más de lo que significa el mundo. Entonces yo me atrevería a pensar que Cristo nos dice eso, pero válido, chévere como profundizar un poquito y considerar, porque yo siempre cuando tengo esas preguntas me voy al griego y miro ahí, porque el mundo puede estar refiriéndose ya no solamente a el mundo físico, sino al sistema del mundo, ¿sí? Y la sal a lo que tiene que ver con lo tangible que nosotros vivimos. Pues yo lo miraría en esa perspectiva, ¿vale? Bueno, entonces, vámonos a Efesios 5:8. Yo creo que ustedes lo lean conmigo. Ya lo habíamos tocado, porque quiero cerrar con eso. A mí, después de terminar esto y yo paro ahí, yo no sigo la hora y media, porque yo quiero que nos quedemos con eso
en nuestros corazones. Efesios 5. Ya habíamos leído el 8, ¿cierto? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo y cerramos esta clase de hoy. Desde el 8 hasta el 16. Entonces, yo lo voy a leer. No se me distraigan. Pope, deja eso ahí y yo quiero que esto sea un momento para todos nosotros, ¿sí? Que no estemos distraídos nada más. ¿Pero no lo vas a proyectar? No, la predicción es que quiero mostrarles algo de lo que les he venido mostrando de la Biblia. Entonces, no lo quise hacer al principio porque entonces me come tiempo y siempre al final es corriendo. Entonces, más bien, si nos queda tiempo, lo hago. Miren que nos queda. En cambio, las veces pasadas teníamos que cerrar a toda mecha la clase porque me comí 20 minutos al principio. Entonces, más bien, dejar esto para el final. Quiero mostrarles un cuadro que tengo sobre algo que yo llamé el rastro de un mensaje indestructible, que es la Biblia. Y quiero mostrárselo, lo estoy trabajando, no está terminado, pero quiero mostrárselo. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 16. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, versículo 3, cuando son puestas en evidencia por la luz, Alberto, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. 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 Que nos quede esa enseñanza conectada con el mensaje de Dios sobre la luz y la sal. Amén. Amén. Bueno, entonces miren, yo quiero mostrarles algo, se lo voy a mandar al WhatsApp. Oremos para cerrar esto. Alguien que nos regale una oración y yo les muestro esto de la Biblia. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, por los benditos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí en este lugar, y donde está el Espíritu de Dios. Hay esa paz, hay esa complacencia. Gracias porque permites que nuestros corazones, Señor, profundice esta palabra que hemos recibido, este evangelio, Señor, que recibimos todos los domingos, que nos ayudan, Señor, a conocer más a tu Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro profesor, maestro, pastor Rodrigo. Gracias por el esfuerzo, Señor, que él hace para entrarse en esas aguas, Señor, y poder darnos a nosotros, Señor, a beber de tu palabra, de esa palabra limpia y verdadera. Gracias, Señor, te doy por cada vida que está aquí en este lugar y ahora aquellos que oirán después de estas enseñanzas. Oramos para que el Santo Espíritu de Dios abra en su entendimiento y pueda digamos conocer, Señor, más de ti y entender, Señor, lo que nos quieres decir a través de tus espíritus. Te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, bendiciendo cada una de las personas que están aquí, que son como sacerdotes en tu casa o donde quiera que tú los coloques, Señor, para que sean la luz y la sal de la tierra. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo pensé que lo había mandado a tu chat y lo tenía guardado ahí, pero no aparece. Ah, te lo mandé a vos. ¿No? ¿O sí? No.